Buenas compañeros, imaginaos, por ejemplo, imagínate que tienes una sesión de recuperación y que tienes algunos jugadores que la perciben como mucho más dura esa sesión que otros jugadores. A lo mejor haces foam roll, estiramientos y algunos notan que realmente les estás llevando bastante al límite, que está siendo desagradable, incluso dolorosos algunos movimientos, y ves que otros no tanto. Esto, por supuesto, puede deberse a muchísimos factores, a diferencias individuales, pero en parte hoy vamos a hablar del efecto placebo, de cómo puede ser que diferentes intervenciones, que en principio son totalmente neutras, inocuas, sí que pueden influir en cómo la persona lo siente, y una vez que influye en cómo sientes algo, cómo lo percibes, realmente cambia tu fisiología. Y hay muchos ejemplos, ¿vale? Entonces vamos a comenzar hablando de ese poder del placebo y también qué formas de utilizarlo o de explotar a nuestro favor podemos tener, ¿vale? Tenemos dos artículos que vamos a dejar el abstract, el enlace a esos artículos en la descripción del episodio por si quieres analizarlos, y básicamente lo que podemos ver es que hay diferentes resultados en función del mismo fármaco, en función de cómo lo presentes. Es decir, por ejemplo, en el primero lo que podemos ver es como dando diferentes medicamentos, diferentes drogas en inglés, ¿vale? Pues veía que esta revisión sistemática, el efecto era diferente, su efectividad era diferente. Y veían que el color del medicamento era, en este caso la variable que analizaban, la que alteraba su efectividad. Es decir, dando el mismo principio activo, la misma droga, el mismo medicamento, veían que en función del color tenía más efecto y menos efecto. Esto, por supuesto, puedes decir, bueno, depende de la persona, claro que sí, pero cuando se hace con un estudio bien controlado, aleatorizado, con un grupo suficientemente grande y aislando el resto de variables, ven que realmente ese color tenía pues una relevancia importante, algo que a priori parecería totalmente loco y algo que no tiene ningún sentido. Pero es que los humanos realmente no somos tan racionales como creemos, sino en muchos aspectos somos emocionales, utilizamos heurísticos, atajos mentales, etcétera, ¿vale? En el otro estudio lo que hacían era utilizar morfina y placebo en personas que habían tenido una operación y que tenían obviamente ese dolor posoperatorio. Y lo que veían era que los pacientes que recibían más morfina falsa, es decir, más placebo, sentían menos dolor que los que recibían morfina real en menores dosis sin saberlo. Y solamente en dosis muy elevadas de la droga, de la morfina, ya la morfina real superaba el placebo. Es decir, que en principio creer que estás recibiendo mucha morfina, un analgésico muy, muy potente, te hace creer que realmente te está ayudando y finalmente te ayuda porque tú confías en eso que estás llevando, ¿vale? Esto también hay más estudios súper interesantes en bebidas azucaradas que realmente no tienen azúcar, que son, por ejemplo, edulcoradas, que no tienen ningún tipo de caloría, ni tienen pues esa parte de hidrato simple, esa glucosa. Simplemente tu cuerpo, pensando que tiene mucha, elevaba la insulina. Esto es totalmente muy interesante porque realmente tu fisiología cambia en función de tu psicología, en función de lo que tu cuerpo crea que va a suceder, responde a ello. Entonces no es que la persona se esté sugestionando o incluso fingiendo, sino que sus propias hormonas, sus enzimas cambian en función de lo que cree que va a ocurrir, ¿vale? Entonces, que seguro ya estás pensando en los recovery boots, por ejemplo, qué sé yo, masaje con el fisio. Hay un montón de cosas que creemos que no tiene ningún sentido. Estirar, por ejemplo, tras las sesiones, pero realmente si la persona cree que le va a ayudar, probablemente le ayude. Entonces vamos ahora a intentar traducir esto a cómo como prepas podemos trabajar mejor. Y en primer lugar, la idea es no pelearnos con con ese tipo de estrategias que utilizan los jugadores, siempre y cuando no vayan en contra. Es decir, obviamente, si tú crees que el entrenamiento de fuerza te va a hacer daño, tenemos que conseguir cambiar esa creencia. Pero si tú tienes algún jugador, que es lo que os ha pasado, que tras entrenar siempre quieres tirar, una cosa es que la ciencia no encuentre siempre mejoras significativas, que eso no quiere decir que no las haya, porque en muchos estudios se tiende a que haya algún tipo o estamos cerca de ese nivel de significación, a veces en prevención de lesiones, reducción de resolucional, a veces en menos sensación de agujetas. Es decir, tampoco está tan claro que no ayude nada, pero es cierto que no ayuda como la gente o como los jugadores a veces se piensan. Eso no quiere decir que no ayude a un jugador concreto, porque al final hablamos de medias. Entonces, si un jugador siente que le ayuda, pues en primer lugar, porque ayude de verdad, y en segundo lugar, simplemente porque él tenga esa visión o esa forma de pensar. Pero es que si la tiene, probablemente le ayude, que es un poco a donde vamos. Es decir, si un jugador, si una persona cualquiera cree que algo le va a ayudar mucho, probablemente se convenza tanto que realmente le esté ayudando. Entonces no tiene sentido, desde nuestro punto de vista, que luchéis contra eso si realmente es algo inocuo, que no le va a hacer daño
y que en todo caso va a ser o positivo o, entre comillas, perder un poquito el tiempo. Pero si esa persona se siente mejor estirando cada vez y siente que eso le protege, muy probablemente realmente le esté protegiendo o por un mecanismo fisiológico o quizás más psicológico, ¿vale? Vamos a hablar de otros estudios, en este caso un estudio concreto que lo enlazamos, que yo creo que es todavía más interesante y ver cómo esto nos afecta a todos, porque podemos pensar, bueno, esto le afecta a la gente de poca cultura o pocos estudios, yo que estudio, esto no me afecta, pero yo sé que tiene evidencia, que no tiene evidencia, etcétera. Vale, en este estudio lo que analizaban era diferentes colores en diferentes deportes, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que veían. La idea es analizar el color en el contexto del deporte y era un metaanálisis, no un estudio en concreto, es decir, tenía muchísima revisión de estudios que lo da mucho más fuerte y los colores más estudiados son el rojo y el azul. En principio, colores más cálidos, colores más fríos. Puede ser a veces el rojo, el naranja, a veces el azul, el verde, pero esa es un poco la idea. Comparar siempre uno cálido más asociado a impulsividad, agresión, dominancia y uno frío, pues el azul y el verde sobre todo, que están mucho más relacionados con la calma, la relajación, etcétera. ¿Qué vieron en este estudio? Vieron que rendimiento de deportes de combate, por ejemplo, boxeo o taekwondo, que suelen llevar un deportista, un atleta, el rojo y otro el azul, veían que el rojo de forma significativa ganaba más que el azul. Esto, imaginaos lo curioso que es cuando no es que el rojo lo utilice favoritos, o no es que en una competición concreta los mejores llevasen el rojo, sino que es totalmente al azar en muchas competiciones, en ciertos o miles de atletas, y aunque el efecto es verdad que es pequeño, o solo faltaba que fuese encima, quiero decir, grande, cuando solamente cambias ese color, ganaban más los que iban de rojo, ¿vale? Entonces, en principio, parece ser que los árbitros son más propensos a favorecer a atletas vestidos de rojos. Creen que, o sea, los investigadores hipotetizan que se debe a un sesgo inconsciente de dominancia, que tú ves al rojo como más dominante, más proactivo y ese tipo de deportes, eso pues influye, puntúa más el que va dominando el combate, siempre que no haya KO o sumisión o algo por el estilo, el que va dominando en principio tiene más puntos o tiene más ventaja a la hora de llevarse el combate, ¿vale? Luego también percepción de esfuerzo, se ha visto como el rojo intenso o naranja puede aumentar la sensación de intensidad, pero también la predisposición al esfuerzo, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como prepas? En primer lugar, creo que no siempre tenemos que luchar contra el placebo. Yo veo veces, por ejemplo, que esto lo he hecho, pues no es que, aunque lo que tú crees, entre comillas, está mal. Mira todos estos estudios y no es como tú piensas. Vale, en parte puede ser así, pero creo que esto hay que hacerlo sobre todo cuando hay algo irracional que le está haciendo daño. Si no, no tiene ningún sentido. Aprovecha el placebo. Ojo, pues es que estaba súper cargado y he estirado un poquito y he hecho un poco de las botas de recuperación de estas Recovery Boots, el Normatec o similares. Buah, estoy súper bien. Pues no te pelees con él. Quiero decir, ¿qué sentido tiene que intentes convencerle de que no ha ayudado, de que estás cargado todavía de piernas? Es absurdo y creo que muy poco inteligente. Es, vale, súper bien, pues vamos a seguir trabajando en esta línea, esta intensidad, para mejorar, porque luego, haciendo esto, te recuperas y llegas bien al partido. Y tú dirás, ostras, es verdad, puedo entrenar mucho y luego hago estas cosas y enseguida me encuentro bien. Vale, vamos a hacer eso, que a lo mejor otro tiene el placebo con el fisio. Venga, genial, cuando estés cargado, vas a ir con el fisio, te va a hacer tal cosa, el fisio a lo mejor simplemente está hablando con él, se relajan, se ríen un poco y está súper bien. Ya está, no te pelees, no digas, no, mira, es que lo que tú estás pensando es un sesgo, no es verdad. Y lo mismo a veces al contrario. Es decir, yo también, pues me ha pasado muchas veces de, no, mira, tienes que hacer baño de hielo tal día. Pues la evidencia muestra que en el día menos tal del partido, si hemos hecho un entrenamiento sobre todo de resistencia, no de fuerza, tiene sentido para encontrarte mejor. Si ese jugador ya está pensando desde antes, ostras, me tengo que meter, lo paso fatal y esto además me hace encontrarme mal y creo que me va a poner malo, a lo mejor ese jugador no ayuda. Entonces no es que le dejes elegir qué hacer y qué no, pero a lo mejor con él puedes hablar, ¿vale? ¿Qué crees que tú puedes hacer para compensar, entre comillas, este trabajo que no vas a hacer de baño de hielo, ¿vale? Mira, pues a mí no me importa hacer movilidad, piernas arriba y qué sé yo, si tú me dices a lo mejor un poco de tren superior o la Normatec, venga, pues cambiamos y tú haces esto. Entonces él va a decir, mira, en primer lugar, me escucha mi prepa, y por otra parte estoy quitándome algo que yo creo que me va a hacer mal por algo que creo que me va a hacer bien. Muy probablemente a ese jugador de verdad le ayude más eso que lo otro, que estar metido en el hielo pensando esto me está haciendo daño y luego ir a casa cruzado y pensar es que voy a descansar mal porque me estoy poniendo malo y al final duermes peor y al final, es decir, que seguramente en ese jugador el coste-beneficio vaya en esa línea, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Esto es lo que siempre decimos, ser prepa, ser un buen prepa en un equipo de baloncesto que busque rendimiento, puede ser profesional o no profesional, pero que realmente esté por ganar, que no sea simplemente la base para mejorar a jugadores o para aprender un equipo donde tú ya digas, vale, si aquí lo hacemos mal, van a echar al entrenador, o van a echarnos a todos o lo que sea. En ese tipo de equipos influyen mucho más que solo los conocimientos técnicos. Hay que saber
¿En qué momento hacer bromas? ¿En qué momento no? Si está la cosa tensa y hoy no toca un juego en el calentamiento. Si por el contrario está muy tenso, pero el jugador quiere relajarlo y vamos a ayudar mucho al equipo si conseguimos que la gente se empiece a reír. Esa es un poco la idea. Y en este caso, extraer de este podcast es, vale, cuando a lo mejor estemos muy relajados, hemos ganado, el entrenador tiene miedo de que empecemos la semana muy relajada. ¿Qué vamos a hacer? Tareas más serias, más directivas y que nos activen mucho. Y también a lo mejor utilizar en ese caso colores más rojos, más naranjas, menos foam roller, más cosas de activación del sistema nervioso central. Y por el contrario, cuando queramos calmarnos, relajarnos, pues más colores azules, más colores verdes, intentar utilizar el efecto placebo a nuestro favor y no en contra, ¿vale? Entonces, aunque esto quizás sale un poco de los temas más habituales, fijaos lo importante que es, porque realmente puede condicionar cómo el árbitro te percibe. Y al igual que influye a los árbitros, va a influir a los jugadores, al entrenador, a nosotros mismos. Entonces, simplemente se trata de sumar un poquito más de armas a nuestra caja de herramientas, ¿vale? Para ver qué queremos utilizar. Pues, por ejemplo, zonas de recuperación más azul y más verde, como decíamos. Entrenamientos intensos, o queremos llevar al jugador al límite, entrenamiento duro y además pues un contexto de rojo-naranja, ya veremos cómo, ¿vale? Intentar también utilizar cuando se pueda elegir, cuando compréis material, no es que condicionéis todo a esto, ni muchísimo menos. Esto es una gota en el océano, es algo para sumar, no es lo que tiene que condicionar todo, pero si, por ejemplo, podéis elegir, pues, foam roller, venden diferentes colores, elegid un poco el que tiene sentido para vosotros. Si queréis comprar material, pues a lo mejor el material de agilidad tiene más sentido que sea rojo o naranja, no tiene sentido que sea algo relacionado con la relajación, pero a lo mejor esterillas sí tienen sentido que sean a lo mejor verdes o azules y más relacionadas con entrenamiento, me quiero relajar tranquilamente, hago esto. Esa es un poco la idea, es decir, jugar con que esto tenga un plus. Y otro bonus, ¿vale? Que es el que también yo creo que siempre interesa. Cuando alguien nos pregunte, el entrenador, un directivo, los jugadores, el fisio, ¿por qué haces esto? Si tú tienes esta información, estos estudios, lo argumentas, dices, esto simplemente es una gota, pero queremos sumar. La sensación que va a tener contigo es decir, hostia, este tío no deja nada al azar. O sea, esta persona, este tío o esta tía sabe por qué lo hace, sabe de qué color compra estrellas, de qué compra los conos, por qué habla como habla, por qué hoy hace un juego y mañana no. Claro, primero es más difícil que lo hagas mal, ¿vale? Que cometas un error porque realmente estás sabiendo gestionar casi todas las variables implicadas y por otra parte ya te ganas la confianza de todo el mundo porque saben que lo que haces muy pocas veces va a ser al azar y si algo no lo sabes lo dices, lo buscas, lo investigas y de nuevo lo sabrás. Entonces ya cuando en otro contexto, en otro tipo de decisión más importante que los colores obviamente, tú digas algo, seguramente ya sepan que pueden confiar en ti y que no vas a decir algo simplemente por decir, ¿vale? Entonces nada, este podcast ha sido un poco diferente, pero creo que era muy interesante. Vamos a tener el próximo podcast, va a ser sobre mejoras que se producen durante la temporada, ¿vale? Pretemporada, temporada regular, creo que es muy interesante y hay muy poquito. He investigado en baloncesto, estoy investigando sobre ello y creo que lo puedo compartir, es interesante. Y después empezamos con una ronda de entrevistas de prepas, entrenadores y jugadores que están en el extranjero y creo que os va a interesar mucho, ¿vale? Así que no te lo pierdas, activa las notificaciones y nos escuchamos en breve.